un invitado muy especial que hemos sufrido para atenderlo, pero pues el doctor siempre pues está dispuesto pues a escuchar a esa prensa popular, a esa prensa pues de los coros, esa prensa de los cerros, esa prensa pues de las regiones. Tenemos el placer pues de tener al doctor Domingo Pérez, de lo cual pido a todos los compatriotas recibir un fuerte aplauso. Asimismo, queridos, antes de que el doctor se pueda presentar, voy a presentar a los co-conductores. Estamos con el compañero Carlos de Vinchumo, dirigente social de Villa Salvador, con la compañera activista política y pues compañeros, les doy la palabra para darle posteriormente la palabra a adelante, compañero Carlos. Sí. Primero, buenas tardes a todos los que nos sintonizan y también a Rimayacta. Es importante esos espacios de difusión y de prensa alternativa, sobre todo en épocas de cerco mediático y de tantas cosas que se dicen en los medios. Y también saludar al entrevistado, que todo el mundo lo conoce y también se respeta la labor que están haciendo. Esperemos que sea un diálogo fluido aquí sobre muchas preguntas que tenemos al respecto, sobre todo en la coyuntura actual. Gracias, hermana Lisbeth. Doctor José Domingo Pérez, creo que para todos nosotros, los que estamos iniciando en esta prensa popular del pueblo, es muy importante su presencia, pero yo quería informarle, indicarle que esta transmisión que usted puede ver, que no lo hacemos con unas grandes máquinas de grabar, sino con unos celulares, es que lo hacemos de la mejor manera para poder llegar a lo más profundo y recóndito del país, al Perú profundo, a los hermanos que no han tenido voz, y esos hermanos que lo han seguido por mucho tiempo, las regiones, las provincias, los hermanos de Puno, Huancavelica, Ayacucho, Juliaca, que están con usted, y no solamente ellos, los hermanos de la Plaza San Martín. Le agradezco por el gran esfuerzo, por la gran lucha que hace día a día ante estas mafias y organizaciones que tenemos incrustadas en el poder, que sabemos que se quieren quedar por muchos años. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Una palma, por favor, para nosotros. Le doy el pase, por favor. Bueno, las gracias a ustedes, las gracias al público, al pueblo que nos está escuchando, nos está viendo en este momento. Yo estoy muy agradecido porque es la primera vez que me reciben con palmas para una entrevista, lo cual me muestra el aprecio no a la persona, sino a ese esfuerzo que hemos tratado de hacer para que en el país haya justicia. Y creo de que es un deber de la Fiscalía, y así lo he entendido, la Fiscalía en la que trabajo, que ve el caso Lavajato, para poder alcanzar y estar cerca al pueblo, para poder informar. En nuestro país hay mucha desinformación, hay mucha mentira, hay mucho engaño, hay mucha injusticia, y creo que esta oportunidad en la prensa alternativa, la prensa digital, la prensa que se construye a partir del esfuerzo y el sacrificio, nos va a permitir tal vez absolver algunas dudas o probablemente brindarles una respuesta si al final esta no es satisfactoria. Y yo quedo atento y pendiente a cualquier pregunta, duda, comentario que ustedes tengan a bien brindar. Muchas gracias, doctor José Domingo Pérez. Por favor, hermano, yo soy Soy, iniciamos con la primera pregunta del día. Bien, es para contextualizar, ¿no? Hay que tener en cuenta, queridos amigos, que el 20 de octubre el Tribunal Constitucional, haciendo un uso indebido de un proceso abierto, pues declaró prácticamente, archivó, ¿no? Que mandó a archivar el caso Cocteles. Entonces aquí estamos viendo de que pues no pueden usar pues el tribunal, y ahora el doctor me va a corregir, nos va a explicar cómo es que en un proceso abierto donde se está investigando y no se ha llegado todavía a una conclusión, se ve que pues interviene el Tribunal Constitucional. Yo lo veo esto más político que jurídico, porque uno de los fundamentos que da es pues, prolongación de tiempo, y que nosotros sabemos que la señora Keiko Fujimori aproximadamente ha recusado como 14 jueces. Asimismo también pues ella presentó acciones de amparo, ella presentó pues recursos, etc, etc. Es decir, ella dilató el tiempo,
Y eso fue uno de los fundamentos. El otro, hay dos fundamentos más, ¿no? Con referente a que, por ejemplo, que antes del 2016 pues no se tipificaba delito la recepción de dinero, pero la pregunta es ¿cómo es que queda ante la sociedad que un partido pueda recepcionar un dinero estando en desigualdad de condiciones frente a otros partidos medianos o pequeños o que de repente recién están emergiendo? No tendría pues esa proporcionalidad, no tendría esa equidad, ¿no? Viendo por el lado social. Dicho esto, doctor, en este caso de lo que ha ocurrido este 20 de octubre, doctor, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Qué es lo que, con lo que viene después de esto? ¿Qué es lo que usted va a realizar? ¿Va a recurrir, como dicen algunos, a instancias internacionales? ¿Va a apelar a que los jueces puedan tener pues esa valentía de no acatar la decisión del Tribunal Constitucional, sino pues hacer verdaderamente pues lo que dice el artículo 139 de la Constitución Política, donde se debe respetar las instituciones autónomas de una y la otra? Lo escucho, doctor. Usted ha señalado muchos conceptos correctos, es decir, el Tribunal Constitucional no debe interferir en un proceso ante la justicia penal en curso. Sin embargo, permítame un poco explicar a quienes nos están escuchando, por favor, qué es el caso Lavajato. El caso Lavajato develó que dinero sucio, dinero de la corrupción, permitía el financiamiento de grandes campañas políticas. En el año 2011, la señora Fujimori recibe, no solamente de la empresa Odebrecht, $1 millón, sino que también del principal banquero del país, el señor Dionisio Romero, $3.650.000, entre otros empresarios más. Dinero que fue entregado en maletines, mochilas, bolsas, dinero en efectivo. Y ese dinero que proviene de determinadas actividades prohibidas ingresa a la campaña. Ingresa a la campaña a través de un mecanismo en el cual se busca esconder el origen o la procedencia de ese dinero. Es por eso que aparecen, recordarán ustedes, a nivel de los medios periodísticos, cuando se comenzó a indicar de la existencia del pitufeo, es decir, esas millonarias cantidades de dinero se comienzan a fraccionar para que en pequeñas cantidades ingresen al sistema bancario, a la cuenta del Partido Fuerza Popular, para luego el Partido Fuerza Popular pueda solventar sus gastos de campaña a través de millonarias campañas publicitarias. Se fraguaron actividades proselitistas para esconder precisamente que había ese dinero sucio que se escondía a través de los cócteles, falsas rifas. En buena cuenta, permitió develar cómo se financiaban las campañas en nuestro país, lamentablemente. Bueno, hemos llevado a cabo un proceso, que es un proceso complejo, es un proceso en el que se ha tenido que solicitar información a otros países a través de la cooperación judicial internacional, y es un proceso que el año 2021 permite a la Fiscalía concluir su trabajo, presentar una acusación, y a partir de ahí, como bien ustedes lo han señalado, el Poder Judicial se aboca, pero en donde estos acusados encabezados por la señora Fujimori comienzan a recusar a los jueces. Lamentablemente, esta etapa, que es el saneamiento procesal, demandó hasta el año 2023, y el 2023 ya el Poder Judicial ordenó que se juzgara a la señora Fujimori y se inició el juicio oral el año pasado, el 1 de julio. Y desde el 1 de julio hasta inicios de este año hemos estado juzgando a la señora Fujimori, al partido político Fuerza Popular y a sus principales dirigentes, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional, y si ustedes me lo permiten, porque no estoy faltando el respeto a dicha entidad al afirmar de que tiene una composición política, porque quienes integran el Tribunal Constitucional son elegidos por la clase política, son elegidos por el Congreso de la República, pero lo que se espera es que sus fallos, sus decisiones, no respondan a la política, sino que respondan a la Constitución, a la ley y al derecho. Pero este fallo, lamentablemente, termina por afectar
un proceso que esperábamos que se declarara la culpabilidad, que es lo que espera el Ministerio Público, la Fiscalía, que representa a la sociedad, al pueblo que está agraviado por estas prácticas delictivas. Y lamentablemente este lunes tomamos conocimiento de este fallo. Hay una ventana de oportunidad, pero como usted lo indica, se necesita la valentía seguramente de los jueces para no ejecutar esta sentencia, pero esto ya es una decisión que escapa a la Fiscalía, ya es una decisión que corresponde al juez penal, al juez ordinario, al juez que está conociendo el caso Cócteles, el caso de la señora Fujimori. Muchas gracias, doctor. Compañera Lisbeth. Señor fiscal, hay un tema concreto, ¿no? Yo he estado viendo las entrevistas, hemos estado viendo las entrevistas que han hecho en distintos medios respecto a la situación o el dictamen que se ha dado recientemente para anular el juicio de que Fujimori haya salido en una conferencia indignada, por supuesto, indicando que si es posible ella o los acusados, que son más de 40, van a querellar a los que resultan responsables, ¿no? Esto básicamente corresponde a una amenaza. Yo he escuchado que usted ha mencionado que el tema responde a un tema político, ¿no? Si antes estos miembros escogen partidos políticos, ¿no sería difícil pensar que estos no van a responder a sus intereses políticos? Por ahí la primera pregunta. Y la segunda es, he escuchado también que usted señala que no existe el lawfare, ¿no? Pero yo también ahí me pondría a plantear lo siguiente. Si, por ejemplo, el fallo del Tribunal Constitucional responde, es una respuesta política a intereses políticos, precisamente por eso el Congreso emitió, por ejemplo, este fallo que decía que las organizaciones políticas no podían ser declaradas organizaciones criminales o ya estaban preparando, digamos, el terreno. Entonces, también resulta difícil pensar que no existe también el lawfare, sabiendo que, por ejemplo, a ciertos candidatos también se les llena de procesos judiciales este tema de corrupción, como el caso del presidente Castillo, ¿no? Al presidente Castillo le sacaron muchas investigaciones de corrupción y hasta el momento no hay, pues, de lo que se le está acusando de otra cosa menos de corrupción. Entonces, si el fallo que se responde a temas políticos, también creo que precisamente lo que está pasando el día de hoy con Keiko Fujimori y el partido, o la banda a la que ella responde también un tema político, ¿no? Entonces creo que de repente negar el lawfare también no podría ser contradictorio y podría ser que se niegue esa responsabilidad que tiene el partido de Fujimori o lo que lo blinda, y cómo se podría hacer de hoy en adelante, o cuál es la medida que se va a buscar para sanar esto que está pasando. ¿Usted cree, como hombre experimentado de leyes, que no se necesita una reforma del Poder Judicial y del sistema de justicia, porque actualmente todos los que son escogidos responden a intereses políticos y de partidos sobre todo, y al final solamente responden a los grandes intereses, y pues jueces honestos, fiscales honestos como su persona, pues nunca van a salir ganando, ¿no? Porque van a haber siempre unos beneficiados, ¿no? Usted dice muchas apreciaciones que son correctas. La conformación del Tribunal Constitucional es un problema de la Constitución, del diseño del constituyente en el año 93, que finalmente establece que sea un cuerpo político quienes terminen eligiendo a estos miembros del Tribunal Constitucional. Es cierto, lo que se espera es que se desvinculen de esos votos que les permiten acceder a esa posición, porque en buena cuenta terminan resultando ser magistrados, terminan siendo jueces constitucionales de la República. Por lo tanto, no deberían responder a quienes han votado por ellos. Pero sin embargo, vamos viendo que hay muchas sentencias que son cuestionadas. No voy a hablar por otros, voy a hablar por el caso en el cual a mí me han emplazado, a mí me han convocado a defender la investigación contra la señora Fujimori, y en la cual del análisis y estudio de la sentencia considero que no es una debida sentencia, no es un fallo adecuado. Cuando usted me habla de lawfare, usted tiene mucha razón. El lawfare tiene
un concepto político que se puede utilizar para argumentar que hay una indebida persecución penal en relación a quienes ostentan una condición de dirigente político. Pero creo que en el caso de la señora Fujimori, esto no era para, por lo menos, que el Tribunal Constitucional, si usted me lo permite, centrármelo en este caso, no estaba permitido, porque la discusión, mire usted como lo dijo como lo dijo, el tema era determinar si estábamos ante una afectación del principio de legalidad o del plazo razonable. Es decir, una cuestión eminentemente legal, una cuestión que debió agotarse simplemente en analizar el expediente y no hacer especulaciones cuando el caso Lava Jato, y me centro solamente en la labor que realizamos determinados fiscales en este grupo pequeño, hemos encauzado casos en donde por una vereda está la señora Fujimori, pero en la vereda de al frente está ya sentenciado el expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Ollanta, y que creo que hay una cierta discrepancia de ideas políticas entre estos dos con la señora Fujimori. Y estamos en pleno juzgamiento contra la señora Susana Villarán. Pero ¿cuál es el punto que los une a todos? Negar la ilicitud del dinero de la empresa Odebrecht para las campañas políticas. Y que son dineros que, como se ha demostrado, han sido millones que han ingresado y que lamentablemente se ha generado un procedimiento fraudulento para afectar no solamente el sistema financiero, sino también en especial el sistema electoral, la confianza del pueblo en que quienes se están presentando en un proceso electoral se están presentando de una manera en igualdad de condiciones, en una competencia pareja. Y eso, el caso Lava Jato ha demostrado que no ha sido así. Usted me dice sobre el expresidente Pedro Castillo, que también involucra a los actos que viene realizando la Fiscalía. Y no podemos negar, por ejemplo, que la sala que lo está juzgando se ha desvinculado de la calificación que planteó la Fiscalía en un primer momento. Es decir, anunció que no le estaba dando la razón a la Fiscalía en razón a la acusación que ha presentado. Pero espero que ustedes me puedan entender, esa labor de la Fiscalía que conduce el proceso contra el expresidente Pedro Castillo, tendría que responderla precisamente los fiscales que tomaron esa investigación y tomaron la decisión de acusar. Porque si en este momento estoy acá rindiendo cuentas al pueblo, también tendrían que ser llamados y convocados esos fiscales para explicarle al pueblo por qué decidieron acusar al expresidente Pedro Castillo y, como usted dice, por otras investigaciones que se anunciaron a través de los grandes medios, cuál ha sido el avance en relación a ellas en las que se involucró al expresidente Pedro Castillo. Pero esa es una labor ajena que corresponde a otros fiscales, porque, por último, el Ministerio Público es una institución que está al servicio de la defensa de la ley, pero también al servicio del pueblo, que es a quien nos debemos. Muchas gracias, doctor Domingo Pérez. Creo que nos está dando una cátedra a todos nosotros, y creo que al público también del TikTok, del Facebook, del YouTube, al hermano Muchacho Rojo que está aquí también acompañándonos. Doctor, aquí todos los ciudadanos, mayormente de los conos, de las regiones, utilizamos el YAPE, ¿no? Que viene precisamente de un banco de donde se ha sacado dinero. Entonces la pregunta que le quiero hacer es la siguiente: ¿el caso Dionisio Romero es un lavado de activos o es un fraude de administración de personas jurídicas? Por favor, si me pueden. A ver, lo que la Fiscalía, por lo menos mi encargatura que he tenido, es
investigar el dinero que procedió de la empresa Odebrecht a la campaña de la señora Keiko Fujimori. Como consecuencia de la investigación, no solamente determinamos que el dinero provenía de la empresa Odebrecht, sino que también identificamos otras fuentes de dinero. Una de esas fuentes es precisamente la que se identifica o se rotula como el dinero de procedencia del señor Dionisio Romero. Pero permítanme explicar, el dinero no era del señor Dionisio Romero. El dinero era de una persona jurídica que se conoce, se denomina Banco de Crédito del Perú. Es decir, una persona distinta al señor Dionisio Romero. Por más que el señor Dionisio Romero sea el principal directivo, el accionista que tenga el mayor número de acciones, es una persona jurídica distinta al señor Dionisio Romero, como lo es usted de Rimas Guiata Radio. Son personas distintas y por lo tanto el dinero de la persona jurídica es el dinero que ingresa de los ahorristas, es dinero que ingresa, como usted bien indicó, de todos los yaperos que deciden utilizar ese servicio y que finalmente está bajo el control y supervisión no solamente de los gerentes, de los directivos, sino también de los accionistas y los socios que tienen que controlar y supervisar el patrimonio de ese banco, porque el banco finalmente se conforma porque hay ahorristas que deciden confiar en una entidad financiera. ¿Y qué es lo que ocurrió? Mire usted, el señor Dionisio Romero decide ordenar que retiren en 17 oportunidades de la bóveda del banco $3.650.000 en 17 ocasiones en efectivo. ¿Usted se imagina en 17 oportunidades sacar dinero en efectivo? Maletines, bolsas, mochilas, maletines. Creo que cualquier peruano que quiere hacer uso del sistema bancario financiero mueve una pequeña cantidad e inmediatamente tiene que declarar la procedencia, el origen, el destino. En el caso del señor Dionisio Romero, ningún sistema de prevención del delito de lavado de activos se activó, ni de su propio banco, ni de la unidad de inteligencia financiera. Es decir, como que sacaron el dinero del banco y lo llevaron a una casa de La Molina. Y en una casa de La Molina estaba presente la señora Fujimori, siendo congresista de la República en el año 2011. Eso es algo que sus partidarios ocultan o pretenden negar. La señora Fujimori, cuando recibe esa cantidad exorbitante de dinero de manera clandestina, era congresista de la República. Y ese dinero, cuando lo recibe, es que comienza toda esta acción del pitufeo. Y por último, el Banco de Crédito, cuando tiene que, o el señor Dionisio Romero, cuando tiene que justificar esa salida de dinero, no lo declara, no señala que fue para entregarle a la señora Fujimori para su campaña política. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. Entonces, fraguaron, adulteraron, señalaron información falsa en los balances para los accionistas, para la Superintendencia de Banco y Seguro, para la SUNAT, para sus clientes. Es decir, termina afectando la confianza de ese ciudadano, de esa ciudadana, porque finalmente cuando se entrega el dinero a una entidad bancaria, una entidad financiera, no es para financiar la campaña política de un político. Entonces, nosotros determinamos que era un delito, que tenía que continuarse la investigación y derivamos a la fiscalía correspondiente para que continuase la investigación, porque nosotros solamente estábamos investigando lo que correspondía al financiamiento de la campaña política de la señora Fujimori. Muchas gracias, doctor Joseph. Sí, bien, gracias por la respuesta, doctor.
según usted me corrige, según lo que tenemos entendido es que el tribunal no es que la declara inocente, simplemente que el tribunal va por el sentido de que ella se le violaron ciertos derechos. Entonces, en este caso podemos decir que Keiko no fue absuelta, ella manipuló el sistema, ella no fue, pues, no salió el fallo justo a su favor, sino fue una decisión, podríamos decir que fue una decisión política, disfrazada de legalidad. La señora Keiko Fujimori podemos decir en este caso que no es una perseguida, sino es una operadora política, porque tiene el control del Congreso de la República, que fueron ellos que eligieron al Tribunal Constitucional. Fueron ellos los que eligieron a los magistrados. Y ahora vemos cómo es que la limpia. En ello va mi pregunta y también me responde o me comenta de lo que le estoy diciendo en estos momentos. ¿Cuántos testigos habían en el caso de lavajato contra Keiko Fujimori? Asimismo, ¿cuántas documentaciones habían contra Keiko Fujimori? Algunos decían que habían inclusive hasta 5 habitaciones llenas de documentaciones contra Keiko Fujimori. ¿Esto es un mito? ¿Esto es una realidad? Doctor. A ver, una realidad que teníamos prueba dentro de la expectativa de la Fiscalía como una parte en el proceso para que se declare la culpabilidad de la señora Fujimori. Y quisiera responderle, porque no completé tal vez la respuesta de Lisbeth cuando me indicó acerca de las amenazas, y que usted también trae a colación de que la señora Fujimori alega que es una perseguida. En su conferencia de prensa indicó que hay una persecución política. Una vergüenza. A ver, lo que ha realizado la Fiscalía es una persecución penal, una investigación penal. Agarramos la ley penal y vamos buscando las pruebas para llevarlas a un juez. En ningún momento, y lo repito, ha habido un aspecto de persecución política, tanto así que la señora Fujimori, cuando se le ha tenido que solicitar su detención, su prisión preventiva, ella recurrió en apelación ante el Tribunal Constitucional y dispuso su excarcelación, es decir, sus derechos han sido garantizados a través de un debido proceso. Lamentablemente, durante todo este proceso, quienes se han visto afectados han sido los testigos, a quienes han procurado que no declaren la verdad. Es por eso que en un determinado estadio del proceso amplió la investigación por obstrucción a la justicia. No solamente testigos, sino también arrepentidos, personas que confesaron su crimen, su delito, y decidieron colaborar con la justicia. Pero no hay que olvidar que también quienes han conducido esta investigación, no solamente me refiero al proceso penal, a los jueces que han sido víctimas de acoso, de descrédito, sino que en particular también lo que ha sucedido con los fiscales. Ustedes han podido escuchar al presidente del Congreso de la República actual, el señor Fernando Rospigliosi, pedirle a la Fiscalía que nos saque de nuestro puesto de trabajo. ¿Y dónde quedó la independencia de los poderes? ¿Dónde quedó que no puede haber interferencia del cuerpo político al cuerpo de la justicia? Y en la conferencia de prensa de la señora Fujimori, anunciar de que van a haber acciones en contra nuestra, en contra mía, por haber ejercido mi labor. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional? Ha amparado su pedido y dentro de ese margen, creo está cumpliendo mi deber de informar al pueblo, pero también un derecho, que es de criticar una resolución judicial, constitucional, una resolución del Tribunal Constitucional. Aún creo que no nos han quitado ese derecho, y por lo tanto, al ser una parte en ese proceso constitucional, al ser el representante de la sociedad, que es el Ministerio Público agraviado por los delitos, porque el Ministerio Público representa a la sociedad, señalar de que no estamos conformes con ese fallo.
ese fallo dista de ser una sentencia basada en derecho. Por el contrario, creemos que es una decisión que no debería ser ejecutada por un juez, pero que lamentablemente no tenemos la garantía que ese juez no pueda ser sujeto a presiones como las que lamentablemente tenemos que soportar de estos actores políticos afines a la señora Fujimori. Muchas gracias, doctor Pérez. Por favor, hermana Lisbeth. Sí, mirando ahí, por favor, a la camarita. Sí. Mi pregunta sería la siguiente, en base a toda la explicación que usted ha dado, porque de repente para los ciudadanos de pie nos resulta un poco complejo entender ciertas cuestiones jurídicas, ¿no? Particularmente no soy abogada, pero por ejemplo, como ciudadana yo le haría la siguiente pregunta para que quizás pueda ser un poco más ilustrativo, pues lo está explicando, creo que muy detallado, pero por ejemplo, en este fallo que hace el TC, como dice el compañero, ¿qué es lo que exactamente ustedes apelarían, ¿no? Porque se dice, he escuchado por ahí que dicen que estuvo mal planteada, que ustedes hicieron un mal planteamiento del caso, que en ese momento no era delito, ¿no? Que de aquí en adelante si se comete ya sería delito, pero por eso es que ese caso se iba a caer en algún momento. Pero si ha caído el caso porque no es un delito o se ha caído por otras causas, para que de repente usted lo pueda graficar para que la gente pueda entenderlo mucho mejor, ¿no? Gracias por la pregunta. A ver, el delito de lavado de activos en nuestro país como delito ha existido desde el año 2002. Han venido distintas normas que han ido modificando. En el año 2011, cuando la empresa Odebrecht, a través de sus principales directivos, deciden entregarle a la señora Keiko Fujimori $1 millón, no solamente le entregan a ella, le entregan también al candidato de ese entonces, Ollantaytamala Tasso. Le entregan $3 millones. El día de hoy, el que fuera presidente de la República, Ollantaytamala, está condenado en primera instancia, está en el penal Barbadillo, a más de 15 años de pena de cárcel. Y su señora esposa, la señora Nadine, se encuentra fuera del país asilada. Lo que debería haber sido la misma suerte para el caso de la señora Keiko Fujimori, porque son dos caras de una misma moneda. Son dos hechos con similares características y que por un principio jurídico que se conoce como predictibilidad, a dos hechos con connotaciones similares debe haber la misma consecuencia. Y no ha ocurrido acá. Pareciera de que lamentablemente la justicia se tapa un ojo de la cara para no ver el lado que corresponde a la señora Fujimori, y lamentablemente el Tribunal Constitucional nos dice que no es delito de lavado de activos para la señora Fujimori, a pesar de que la Corte Suprema había definido que recibir dinero de procedencia delictiva para una campaña política constituye delito de lavado de activos, a pesar que el Tribunal Constitucional en el año 2019, cuando escarcela a Keiko Fujimori en aquel año, también afirmó que constituía delito de lavado de activos que tenía que ser probado en la vía de la justicia penal. Lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional beneficia a la señora Fujimori, y ustedes han podido escuchar en las diversas presentaciones de algunos de los magistrados de este Tribunal Constitucional, sobre todo el magistrado Ochoa, ponente de esa sentencia, señalar que esta sentencia solo alcanzaría a la señora Fujimori con nombre propio, es decir, una circunstancia que, con el perdón de su audiencia, creemos que desde el Ministerio Público y sobre todo esta Fiscalía no es tolerable, porque nosotros como fiscales representamos a la sociedad y lo que procura
el abogado de la sociedad es que se haga justicia, porque son los jueces que hacen la justicia. Los fiscales la procuran que se haga. Pero díganme ustedes, ¿este fallo es justo? Mientras un lado de esa moneda está en este momento preso, el otro sale en conferencia de prensa no solamente a celebrar, sino también a amenazar. Entonces, creo que es el deber de la Fiscalía poner en conocimiento del pueblo lo que está ocurriendo para que pues finalmente se forme una opinión y no simplemente nos dejemos llevar por la desinformación y las noticias falsas que muchos de los medios tradicionales lamentablemente están esparciendo, porque no abren esa puerta o esa posibilidad para que la Fiscalía, o en mi caso, estemos presentes para poder informar debidamente. Doctor, una consulta, solo para poder redondear lo que usted muy bien ha explicado, porque lo que se dice es, que no es un delito recibir financiamiento, pero entiendo que el delito está en que no se ha declarado ese financiamiento, que no se sabe la procedencia, para la ley nunca existió esa contribución generosa que le hicieron todas las empresas a Keiko, no sabemos a favor de qué, y así como a Keiko a varios candidatos, porque está como que en la prensa o en algunos periodistas incluso que tienen trayectoria, pues decir que no representa ningún delito, porque ahora sí actualmente el financiamiento sí representaría, pero antes no. Pero este lavado de activos, precisamente para el público, es porque no ha sido declarado, como usted ya bien ha narrado, que eso salió de las bóvedas, cantidades y cantidades de maleta. Y entonces, pasando a lo que usted dice del principio de predictibilidad, que así lo menciona, he escuchado también que el abogado de Ollanta Humala ha señalado que si a Keiko se le ha corrido a foja cero, y ya no va a ir su proceso, pues correspondería hacer lo mismo a su defendido Ollanta Humala, ¿no? Y también que señala, también con el mismo tono, que bueno, que podrían incluso demandar porque se le ha causado un daño a su patrocinado, ¿no? Es lógico. Si hay una persona procesada, condenada, que considera que por hechos similares se ha beneficiado a otra, creo que mínimamente tiene ese derecho a pronunciarse. Yo no estoy discutiendo si es que el señor Ollanta Humala o su defensa tiene razón. Lo que yo estoy indicando que el derecho a peticionar, el derecho a solicitar que pues estos efectos que benefician a la señora Fujimori le alcancen a otro que esté en la misma situación, bueno, está dentro de lo que establece la Constitución, pero ya serán los jueces que tendrán que resolver si este fallo es, primero, constitucional, debido y puede alcanzar los efectos a otros procesos. Yo les voy a explicar lo que es la figura de lavado de activos. Es esa camisa sucia, manchada de crimen, que se quiere lavar y que se mete a la lavadora, y la lavadora la va lavando hasta que sale blanca y me la vuelvo a poner. Eso es el lavado de activos. ¿Qué hicieron estas personas en estos procesos? Recibieron dinero manchado de la corrupción y lo lavaron porque no lo llevaron en las bolsas que recibieron, sino que comenzaron a pitufearlo para que esos falsos aportantes, esos ciudadanos y ciudadanas de pie, lo depositaran, para que ese dinero que aparentemente se recabó del cóctel, de las rifas, ingresara al banco, para que una vez que ingresara a la cuenta del partido, ir a ese medio de radio, a esa televisión, a pagar la publicidad,